Oh Padre Celestial, Señor del universo, gloria, alabanza y honra sean a ti por siempre. Tú que estableciste la autoridad, tú que estableciste cómo es que debe ser hecho. Te pedimos, Señor, que actuemos como cristianos, que sepamos vivir quieta y reposadamente. Te rogamos por las autoridades, como tu palabra así lo dice, por el señor presidente de la República, por las fuerzas vivas de la nación, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de ti, y por eso nosotros lo hacemos. Ayúdanos, Padre Celestial, en esta hora a poder cumplir nuestro deber el 15 de marzo. Ayúdanos, Señor, a poder dar un ejemplo de civilidad, de democracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, pueden sentarse. Romanos se escribió como una carta, tratado de defensa del Evangelio y la justicia de Dios por parte del apóstol Pablo a una iglesia que nunca había visitado y que pensaba hacerlo rumbo hacia España. Y en esta sección el apóstol Pablo pasa a explicar de manera práctica cuál es el papel de los cristianos ante las autoridades del gobierno civil. Las autoridades del gobierno civil en nuestro contexto serían el presidente de la República, los senadores, los diputados, los alcaldes, los regidores, todas aquellas personas que pertenezcan al gobierno civil. Y tiene Dios algo que decirnos con respecto a estas protestas que se celebraron y a esta votación del 15 de marzo. Gracias a Dios que sí. Y esto es lo que Dios dice. Nosotros tenemos que estar muy claro lo que Dios dice para no estar siendo llevados por las pasiones políticas ni por grupos que muchas veces no saben hacia dónde quieren llevar el país. Nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría y tenemos que actuar con los pies en la tierra basado en la palabra de Dios. Lo primero que dice este pasaje está claro, no hay que hacer un exégesis, no hay que Dios nos recuerda que debemos obedecer a las autoridades, debemos estar sujetas hacia ellas. El versículos 1 y 2 dice, sométase toda persona, toda alma, es lo que dice el original, a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Como dijimos anteriormente, un hijo de Dios debe reconocer que Dios ha establecido los gobiernos. Como dice Daniel 4:17, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Dios es quien quita reyes, como dice Daniel 2, y pone reyes conforme a su propia voluntad y a su plan. Esto lo hace para mantener el orden de la sociedad. Consciente del control soberano de Dios sobre el gobierno, el que confía en Cristo se somete a su autoridad. Para un hijo de Dios, someterse al gobierno es una manera de demostrar sumisión al Dios que lo estableció. Es decir, que cualquier medida que sea legítima, que sea legal, que sea de nuestras autoridades y que lo pongan, esa medida, si es y base con la palabra de Dios, el cristiano debe ser el primero en cumplirla. Puesto que Él, Dios, es el único gobernador soberano del universo, ha instituido 4 autoridades en la tierra que se llaman las esferas de gobierno. El gobierno sobre todos los ciudadanos, en la iglesia sobre todos los creyentes, los padres sobre todos los hijos y los jefes sobre todos los empleados. Dios siempre fue claro con que Él quería que eso se cumpliera. Tanto nuestra Confesión de Londres de 1689 como también los institutos de Calvino nos recuerdan que este es el deber. La autoridad del gobierno humano se deriva de Dios y es definida por Él. La confesión está en el capítulo 24, es la confesión que nosotros creemos y es la confesión que tiene nuestra iglesia. Su propósito al instituir el gobierno humano fue recompensar el bien y restringir el pecado en un mundo malo y caído. Por eso, cuando falta un gobierno, como está pasando en el lado de Haití, es un estado fallido y hay zonas de sálvese quien pueda. Aunque usted no lo crean, hay fuerzas en nuestro país que están apostando hacia eso.
Y nosotros no podemos dejarnos llevar ni provocar para llevarnos hasta allá. Las pasiones no jamás pueden hacernos llevar hacia un desborde de las circunstancias. Hay personas que han apostado a ese desorden y a esa anarquía. Ellos ganan con eso. Pero Dios desea que exigiendo, no tenemos que quedarnos callados, protestando pacíficamente, como hicieron los jóvenes, nos sujetemos a las autoridades. Aquí está establecido en la democracia, en nuestro país, la legítima protesta. Por eso fue un abuso cuando se lanzaron las bombas lacrimógenas, porque estaban protestando y es un derecho. Por eso tanto el presidente como los demás ministros, como los demás autoridades, se negaron públicamente a eso. No sé quién lo tiró, pero como sea. El caso es que ellos negaron eso porque saben que legítimamente hay un derecho de poder protestar pacíficamente y se debe dar todas las condiciones para que eso ocurra. En estos versículos Pablo nos recuerda 6 veces la razón principal por la cual debemos someternos al gobierno. No es porque sean buenos o justos, sino por la fuente de esa autoridad. En ese tiempo, como yo dije, era Nerón, un emperador despiadado, aunque para ese tiempo posiblemente todavía estaba llevando un buen gobierno. De todas maneras, no es porque sea eso. Pablo insiste en que Dios los ha establecido y que su autoridad proviene del Dios soberano del universo. Los que reconocen que Dios es supremo y que tiene derecho a reinar en este mundo, lo demuestran sujetándose a las autoridades que Él ha establecido. Para que no haya confusión, Pablo define la fuente de la autoridad. ¿De dónde es que viene la autoridad? De 2 maneras distintas. En primer lugar, señala que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y en segundo lugar, aclara que las que han sido establecidas ha sido por Dios. En otras palabras, todos los gobiernos del mundo, por corruptos que sean, están en su lugar porque Dios los ha puesto allí con un propósito. Cuando ya no les sirven, Dios los quita de en medio. Y Él es capaz de permitir eventos catastróficos de la naturaleza, guerras o rebeliones humanas para eliminar a los que ya no son útiles para la realización de sus designios, como dice un autor. En otras palabras, Dios detesta que un cristiano piense como se escuchó, y sabemos que son palabras radicales, pero en medio de esa marcha decirle a alguien que quiere matar al presidente. Un cristiano no puede ni decir, ni pensar, ni hablar sobre ese tema. No puede ni quitar los miembros de la Junta en estos momentos, cerca de un tiempo de elecciones municipales. Habría que seleccionar el Senado, eso toma tiempo. Hay que ser razonable. No sería prudente, no sería adecuado quitarlos ahora. Lo que sí podemos hacer es exigir garantías en un proceso diáfano y con los observadores internacionales. Dios detesta la anarquía y el caos del desorden. Él estableció el concepto de autoridad y estableció las autoridades para que cada cierto tiempo las apoyemos o las removamos del cargo. Usted quiere salir de quien usted quiere salir. El 15 de marzo, usted, como vamos a decir, usted lo saca. Usted quiere confirmarlo, usted lo confirma. Pero no crea caos y desorden. El cristiano no está para eso. En segundo lugar, debemos exigir a las autoridades. Sí, Dios estableció, pero debemos exigir a las autoridades cumplir el propósito de Dios en justicia. Versículos 3 al 6. Porque los magistrados, hay un propósito para que ellos están hechos. Los miembros de la Junta, los que tienen que ver con el voto. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Ellos tienen una función y nosotros tenemos que exigir que la cumplan. Tenemos el derecho para hacerlo y debemos hacerlo.
cumplir el propósito de Dios. En el pasaje de este día nos habla de un propósito que Dios quiere de las autoridades. Son servidoras, son diáconos, son servidoras de Dios. Y por esa razón nosotros tenemos la manera legal de exigirles a las autoridades de la Junta Central Electoral que hagan un proceso diáfano y nosotros asegurarnos de que se vote por la mayoría lo que ellos deseen, lo que la mayoría desea. Si es confirmar a las autoridades que van para el cargo, como también remover a las que nosotros no queramos. El pasaje, como hemos dicho en este día, nos dice eso. Ellos son, en nuestra democracia, tan pronto se aleja de ese propósito, deben ver nuestra protesta, debemos utilizar nuestros mecanismos legales para que la cosa no quede así por así. El mismo Pablo que escribió esta exhortación no siempre obedeció las órdenes específicas de los líderes. Por eso dice, no dice sino sujétese, no dice obedezca en todo. No es eso. Porque la diferencia, su ejemplo nos enseña que tal como a veces podemos obedecer a una autoridad sin someternos, también se puede someter a una autoridad sin obedecer lo que ella demanda. La diferencia está en la actitud de la persona hacia sus superiores. Como expresa Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso hay la libertad de conciencia y por eso cada quien con el derecho que tiene a hacerlo. Pero a la vez respetando lo que las autoridades dicen. Los cristianos tienen el deber de obedecer a las autoridades del gobierno. Pero en circunstancias en las cuales sus decretos están en abierta contradicción con la palabra de Dios, se debe obedecer a Dios. Así ocurrió a las parteras cuando se les pidió matar a los recién nacidos hebreos en Éxodo 1:15 al 17, no vamos a ir allá, y ellas desobedecieron al faraón. Iba en contra de lo que Dios les ponía en su conciencia. Y a Daniel, cuando se le prohibió orar a su Dios por decreto, en Daniel 6:4 al 10, él abrió las ventanas y siguió orando a Dios 3 veces al día. Como dice Calvino en los Institutos, libro 4, capítulo 20, inciso 8, los mismos gobernantes de un pueblo libre deben poner todo su afán y diligencia en que la libertad del pueblo, que son protectores, no sufra en sus manos el menor detrimento. Y si ellos son negligentes en conservarla o permiten que vaya decayendo, ellos son desleales en el cumplimiento de su deber y son traidores a su patria. La democracia es un señorío popular en el que cada ciudadano tiene autoridad. Termina la cita. Y a través de los mecanismos adecuados, de manera particular, el voto este 15 de marzo, los observadores internacionales, un grupo de mediadores que garantice el resultado del proceso, debemos con orden, pero con firmeza, hacer cumplir los deseos del presidente y la mayoría de los partidos, que gane quien realmente expresa el voto de la mayoría. Esa es la actitud de un cristiano. No es la actitud del muchacho que se tiró del lado de la valla de la junta y le cayó a trompones al policía. Esa no es la actitud de un cristiano. No dejemos llevarnos de las pasiones. Y aunque ustedes jóvenes en un caso lo puedan experimentar, nosotros sí nos acordamos, levanten la mano los que se recuerdan, del año 1978, que todos pensábamos que cuando Balaguer se fuera, todo se iba a resolver, todo iba a quedar, la democracia iba a volver todo a su circunstancia y todo iba a quedar en un paraíso. ¿Cuántos se recuerdan de ese tiempo? Y maldito es el hombre que confía en el hombre. Ahí vimos la despoblada del 1984, vimos cómo después los mismos fueron acusados de corrupción, porque no se puede confiar en hombre. Es en Dios que no está nuestra esperanza. Así que no pensemos en ningún Mesías ni Redentor, pero sí pensemos en el cumplimiento de la ley, que nosotros no necesitamos ningún Trujillo, ni un descendiente de Trujillo si quieren.
Lo que necesitamos es que se cumplan las leyes y hacer que se cumplan las leyes con las presiones adecuadas, con las normas adecuadas y con la ayuda de Dios. ¿Qué hacer entonces? Dios no te pide que vaya con una campanita a provocar al presidente en su casa. No es eso que Dios te está pidiendo. Aunque el que quiera pasar legítimamente por la calle, que lo haga. Pero no es eso que te está pidiendo Dios. Si alguno quiere ser contencioso, nosotros no lo somos, ni las iglesias de Dios. Así que, ¿qué es lo que debe hacer un cristiano? Entonces, ¿cruzarse de brazos? No. El pueblo que teme a su Dios se esforzará y actuará. Así que, en primer lugar, vamos a orar por las autoridades. ¿Cuánto fue la última vez que tú oraste por tus autoridades? Por los miembros de la Junta, por los alcaldes, por los diputados, por los senadores. Que Dios les dé sabiduría y guía para hacer un certamen electoral diáfano que exprese el resultado de la mayoría. Primera de Timoteo 2, 1 al 3, nosotros sabemos, pero es bueno recordarlo otra vez, lo que Dios nos dice. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todo tipo de hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Él quiere que tú ores. Y para aquellos que dicen que no basta rezar, está bien, vamos a orar y vamos a actuar. Pero hay que orar primero. Así que lo último que muchas veces de manera práctica hacemos es lo primero que Dios nos pide que hagamos. Que oremos por nuestras autoridades, para que Dios les dé sabiduría. Este país estuvo a punto de armarse una guerra civil. Así estuvo a punto de volvernos casi a un Haití. Estuvo a punto, y todo para que la palabra corra y sea glorificada. Dios quiere que nosotros oremos por las autoridades para que las cosas vengan a su fin. Vamos a exigir después que caiga quien caiga. De verdad, posiblemente la sorpresa se va a llevar a mucha gente cuando se descubra quiénes fueron los que estaban haciendo la trampa. Pero de todas maneras, el sabotaje o lo que sea. Pero mientras tanto, vamos a votar. Vamos a asegurar que las cosas estén hechas. Segundo, exijamos en responsabilidad mecanismos claros con los mediadores y observadores para que nunca más vuelva a ocurrir otra tragedia a la democracia como la que ocurrió en febrero. Si me engaño una vez, tonto él. Si me engaño dos, tonto yo. O sea, vamos a poner los mecanismos para que con los mediadores y todo, gracias a Dios, damos gracias a Dios, el señor presidente ha abierto todas las posibilidades para que los mecanismos de afuera vengan y todos los procesos se den para que se haga una votación correcta. Así que nosotros no vamos a tomar la palabra y vamos precisamente a exigir y asegurarnos para que no nos agarren de sorpresa cuando se acabe el asunto de que después no se pudo sacar. No. Yo escuché los mecanismos como se explicó, yo no sé cuántos de ustedes oyeron, de Mera, el hijo de Salvador, Jorge Blanco, de la manera como se va a hacer en cada una de las votaciones. Se va a poner incluso con plástico, o sea, cerrado, todos los votadores, se va a poder impugnar en las mesas, se van a hacer cosas claras y todo, o sea, quien ganó se va a ver en la mesa inmediatamente, en esa mesa, y nadie va a poder ponerle la trampa de que no fue ni fue. Vamos a hacerlo todas esas cosas, vamos a estar claros, vamos a ver que el que gane, quien sea el que gane. Tercero, preparémonos a ejercer nuestro voto responsable, sin apasionamientos, buscando el bien común, y defendamos el voto este 15 de marzo.
tenemos que ir a votar, tenemos que actuar en responsabilidad, tenemos que hacerlo. Dios nos llama y es nuestro deber defender la democracia que Dios nos ha dado y el país que nos ha dado. Si usted quiere seguir dando cacerolazo, hágalo. Si usted quiere seguir yendo a la bandera, vaya. Pero donde se va a decidir el asunto es el 15 de marzo. Así que consolémonos, como dice Calvino, con la consideración de que verdaderamente daremos a Dios la obediencia que nos pide, cuando antes consentimos en sufrir cualquier cosa que desviarnos de su santa palabra. Y para que no desfallezcamos ni perdamos el ánimo, Pablo nos estimula con otro aliciente diciendo que hemos sido comprados por Cristo a tan alto precio, cuánto le ha costado nuestra redención, para que no nos hagamos esclavos ni nos sujetemos a los malos deseos de los hombres y mucho menos a su impiedad. Eso quiere decir que yo no me voy a dejar llevar de lo que están pidiendo. Allá en esa plaza habían tantas cosas que no se sabían en un tiempo. Gracias a Dios se encauzó qué era lo que se quería. Algunos querían tumbar al gobierno, otros querían tumbar a la Junta, otros querían que se hiciera un caos. El cristiano, con su, ¿cómo se llama? Con su t-shirt negro, con su vestido negro. Me gustó el grupo de cristianos que fueron a orar a la bandera. Allá. A orar por nuestro país. Es su derecho también protestar. Pero recordemos que otros hermanos, sobre todo aquí, no piensan igual que nosotros. Respetemos su conciencia. No somos contenciosos ni las iglesias de Dios. Aquí somos hermanos en Cristo, diferentes de cualquier tipo de color o partido político. Nos amamos. Cristo murió por nosotros y debemos respetar la forma de pensar de esa persona que vaya a votar. Recordemos que esta no es nuestra patria definitiva, pero debemos buscar el bien mientras estemos aquí. Como alguien decía, quien tiene la mente en el cielo, tiene los pies en la tierra. Sigamos predicando el Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Predicando el Evangelio, llevando nuestro deber. Si tú no conoces a Cristo, pronto experimentarás que es maldito el hombre que confía en otro hombre, que solo Dios es nuestro soberano, que somos pecadores, camino hacia el infierno, pero Dios amó tanto a pecadores como tú y yo, que envió a su Hijo para que viviera la vida que no podíamos vivir y luego murió por los pecados y el castigo que merecíamos. Resucitó al tercer día y ahora te ofrece el perdón de tus pecados si te humillas, si depones tu orgullo, si te arrepientes y crees solamente en su persona y su obra perfecta en la cruz. Si tú oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón y Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a someternos a las autoridades. Ese es tu deber, ese es nuestro deber, eso es lo que tú deseas, eso es lo que tú quieres de nosotros. Tú eres nuestro soberano, Cristo es nuestro Rey. Él exige no menos de eso de nosotros. Ayúdanos a no dejarnos llevar por las pasiones, Señor. Ayúdanos a vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ayúdanos si tenemos que disentir, si tenemos que apoyar cualquiera de las cosas que se hagan, que sea respetuosa, piadosamente. Ayúdanos a presentar a Cristo, ayúdanos a hacer verdadera sal y verdadera luz en un mundo, en una generación maligna y perversa en la cual resplandecemos como luminares en este mundo. Danos siempre la luz y la tranquilidad necesaria, Señor, para poder en este clima de estabilidad poder llevar a unas elecciones que dé de verdad a la persona que tú quieres que esté en los diversos lugares del poder. Y ayúdanos a nosotros a aceptar
al haber exigido y haber estado seguro de un buen arbitraje, que las personas que están ahí son las que quiere la mayoría. Gracias, Padre Celestial. Tu palabra nos pide orar por las autoridades. Te pedimos por las autoridades, dale sabiduría y danos a nosotros sabiduría para conducirnos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Que tu palabra corra y sea glorificada y que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos.